Bueno, ¿estamos listos? 2 nada más contestaron. ¡Wow! Hace ya un par de meses que tuvimos una serie que se llama, le puse, ¿cómo está tu corazón? Y estuvimos hablando, ¿cierto?, de cómo tener un corazón saludable, un corazón firme. Después de eso tuvimos una serie de 5 charlas de cómo edificar, cómo construir una fe sólida, ¿recuerdan? Y entonces dijimos que a través de la palabra, a través de la oración, a través de la coinonía y a través de la obediencia. Estoy todo dando vueltas más o menos en el mismo tema, porque es algo muy práctico. Hoy día quiero comenzar una serie también de 5 o 6, vamos a ver cuántas charlas nos llevan. Y le puse, no soy muy grande para poner títulos, pero le puse ahora cómo tener un corazón para Dios. Te dirán, ¿qué pasa con el corazón del pastor? Bueno, ya se va a enterar qué pasa con el corazón del pastor. La pregunta es, para comenzar, ¿cuál es tu actitud para con Dios? ¿Tienes un corazón realmente abierto a Dios, entregado a Dios? Es importante tener un corazón dispuesto, como decíamos al principio, como dice el salmista en el Salmo 108, oh Dios, mi corazón está dispuesto, nos dice, ¿cierto? Abierto a Dios. ¿Y por qué digo que es importante que nos concentremos en esto? Porque por naturaleza somos más bien cerrados. Y yo lo que te pido en esta tarde, te ruego, si se quiere, que trates de abrir tu corazón a la palabra de Dios. Y si no has tomado la decisión de seguir a Cristo, que la tomes hoy día, porque realmente es fundamental. Y si tú ya has tomado la decisión, ya has dado ese paso de fe, ya Cristo es tu Señor y tu Salvador, bueno, abre tu corazón, consagra tu corazón a Dios totalmente. Esa decisión es realmente trascendente. Trascendente porque va a cambiar tu vida. Trascendente porque cambia la vida de tu familia. Trascendente porque cambia la vida de las personas que te rodean. Cambia tu futuro. Por eso es tan importante hacerlo. Ahora, cuando te digo tener un corazón abierto a Dios, es al menos, hay muchos puntos más, pero al menos abierto a 3 puntos, que son los que quiero compartir hoy día con ustedes. 3 puntos. Abierto primero a la palabra de Dios. Abierto a la palabra de Dios. Es tan importante leer la palabra, es tan importante practicar la palabra, no solamente leerla, sino ponerla en acción. La palabra es acción, es viva, es verdadera. La palabra es Cristo. Y tenemos que caminar, poner en práctica esa palabra. Si no, tienes tus consecuencias. Bien lo dice, lo tienen allí, Mateo capítulo 7, simplemente para dar lectura a estos versículos de cuál es la consecuencia, ¿cierto? Y este es muy conocido. Al final ya del Sermón del Monte, dice el Señor ahí en versículo 24 al 27, cualquiera pues, escuche, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces explica ahí, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ese eres tú, hermano, cuando escuchas la palabra y la pones en práctica. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, fíjense que son las mismas cosas que al otro, contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Así que la gran diferencia entre que los dos, uno escucha y lo hace, el otro ni siquiera escucha y por supuesto no lo hace. Así que el escuchar la palabra de Dios trae paz a nuestro corazón, trae fe a nuestra vida, trae firmeza, trae bendición. Ahí en el Salmo capítulo 1, Salmo primero, versículo 1 y 2, hoy día vamos a ver muchos versículos,
Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero escuche esta parte, la importante. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, justamente sucede eso, es nuestra delicia, nos da firmeza, nos da gozo. Hay un texto que yo lo repito mucho, hay versículos que en mi vida me han tocado muchísimo, y este es uno en Hebreos capítulo 2, versículo 1, ustedes lo han escuchado muchas veces de mi boca, Hebreos capítulo 2, versículo 1, y lo utilicé también en el tema de la fe. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Acá el autor usa dos términos náuticos. El primero, si lo tienen ahí, es atendamos. Y el segundo es deslizarnos. Lo primero es atendamos y está hablando de tirar esas anclas que hablamos en la serie pasada para que nuestra barca esté bien balanceada, por más grande que sean las tormentas. Y el segundo, deslizarnos, cuidado con deslizarnos, significa que nos vamos apartando. Como no tenemos las anclas, no estamos amarrados al muelle, entonces nuestra barca se va y se va y se va. Las olas la llevan para cualquier lado. Una cosa que la palabra hace justamente en nuestra vida es aferrarnos. Él es el fundamento de nuestra vida. Y entonces tenemos un rumbo, tenemos una guía. Es tan triste ver personas sin propósitos. Es tan triste ver realmente personas dando vueltas y no saben qué es lo que van a hacer. Personas que viven porque el aire es gratis, decían en mi país. Pero no tienen un propósito de vida. No saben para dónde van, no saben qué es lo que hacer. Y lo único que te va a marcar realmente el rumbo correcto, directo, es la palabra de Dios. Ahora, por el contrario, ¿sabes por qué hay tantos problemas hoy en día? Y cada vez se hacen más grandes los problemas en esta sociedad que estamos viviendo. ¿Sabes por qué hay tantos problemas? Porque nosotros tomamos decisiones erradas. Decisiones erradas basadas no en fuentes confiables, como es la palabra, sino tenemos otras fuentes. Y fuentes que, por lo menos les voy a nombrar 4 acá, fuentes de nuestra vida, y sin querer muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas en esas fuentes que les voy a describir ahora y no realmente en lo que Dios quiere. Y entonces por consecuencia tenemos problemas. Y la primera fuente es la cultura. La cultura. La cultura te dicen, bueno, todos lo hacen. Así que bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer? Todos lo hacen, bueno, lo hacemos. Y de verdad que la cultura es muy fuerte. Todos tenemos... ¿Cuántos de ustedes no tienen un celular? Levante la mano los que no tienen un celular. Eso es lo que esperaba. Todos tienen un celular. Y la cultura es que ahora todo el mundo tiene un celular. Y la cultura es que ahora todos tenemos cierto internet. Y es lo que pasa, que toda la cultura te va absorbiendo y la verdad es muy fuerte. Yo recuerdo, no sé si ahora unos 10, 15 años atrás, yo prediqué acerca del tema de los celulares y dije, hermano, y todavía lo sigo, todavía sigo con esa opinión. Hermano, no le des un celular a un niño. No tiene nada que hacer el celular, pero la cultura es todo lo tenemos. Y pensamos a poner excusas. No, y un caso de emergencia te dicen, y en un caso de emergencia mi hijo me puede llamar. Escúchame, este que está acá adelante, y como tantos de ustedes, no me miren con cara, este es un dinosaurio. No, pero tantos como yo hemos nacido sin celular. Yo vine a tener celular cuando vine acá a los 30 y pico años. Y la emergencia pegabas el grito, che. O ibas a un vecino. Hoy, no me vengas con eso, pero hoy en día todo es la cultura, tenemos que tener un celular. Por eso es que los pibes hoy en día están pegaditos con eso. Y de eso no solamente hablamos de eso, sino que también viene el problema, siquiera fuera el celular nada más.
Pero el problema de la internet viene entonces con el problema del sexo, con el problema de las relaciones con los padres. Dígame, yo añoro tanto y le doy gracias a Dios de que cuando tenía mi familia comía con los viejos ahí en la casa, tranquilo. Teníamos los abuelos, todo era charla, todo era hablar, todo era comunicación. No te digo que todos nos hablamos, sí, habían tal vez algunas diferencias, pero estamos todos ahí, todos damos la cara, no había ese aparatito ahí adelante. Y esa es la cultura que tenemos, ¿cierto? Pero aparte de eso, muchas veces tomamos por esa cultura decisiones, y decisiones que son erradas, indudablemente. Una, la cultura. Segunda, la tradición. Algunos dicen, bueno, si toda la vida lo hicimos así. Y bueno, ¿por qué no lo vamos a seguir haciendo? Tienen miedo al cambio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que tomamos entonces decisiones basadas justamente en una fuente que no es segura, porque las tradiciones no son seguras. La otra fuente que nosotros podemos echar mano para tomar decisiones es la razón. Ahora me sigue, pastor, hay que pensar, ¿cierto? Claro que hay que pensar. Pero es una fuente que no es confiable, la razón. Y cuando digo eso, cuando muchos dicen, no, pero parece lógico esto, ¿cierto? Y decimos, esto parece lógico. Con la idea, estamos siempre con la idea de tratar de deducir todas las cosas. No, pero me parece lógico, ¿cierto? Es confiable. No, no es confiable. Necesitamos realmente pensar como Dios. Nosotros estamos llenos de pecados, hemos caído, y muchas veces lo que parece lógico para nosotros no es lógico. Sino, ¿cuántas veces has tenido un amigo o has tenido una persona y has dicho, es un buen tipo, y te das con esa persona y resulta que no lo es? O ¿cuántas veces han dicho, bueno, son casos extremos, ¿no? Cuando ha habido un terrorista y ha hecho volar algo, y los vecinos han dicho, pero era un buen tipo. Los 10 años era algo lógico. Pensamos que ese tipo no mataba una mosca. Bueno, terminó tirando una torre, qué sé yo. Así que la cultura, la tradición, la razón y por último también las emociones. Porque tomamos decisiones de acuerdo a nuestras emociones. Decimos, yo sentía que era lo correcto. Entonces, como sentía que era lo correcto, ¿cierto? Y muchas veces nos estamos tomando decisiones de acuerdo a las emociones. Y no debemos de tomar. Y a veces somos medio hipócritas, ¿eh? Yo cuando estaba preparando esto digo, por ahí somos medio hipócritas. Porque decimos, yo hago lo que siento. Cierto, pero mañana es lunes y te vas a trabajar. ¿Sentí esa gana de ir a trabajar? No, pero pastor, es que yo sentí que te necesitaba descansar, entonces este domingo no voy a ir a la iglesia porque siento la necesidad así. ¿Y mañana vas a sentir esa necesidad también? ¿O llegamos tarde? No, es que sentí y le ponemos excusa. Llegás tarde al trabajo, sentí la necesidad. ¿Te das cuenta que no lo podemos manejar por las emociones? Sino, como siempre les digo, si ustedes hacen eso, díganle entonces a los chicos, hijos míos, cuando ustedes sientan el deseo, me limpian el cuarto, me lavan los platos y pasan la aspiradora en la casa. Así se te va a juntar y no. Es lógico. Entonces no podemos manejarnos en cuanto a esas 4 fuentes. Esos son 4 factores que son buenos. No me malentienda, son buenos, pero son defectuosos justamente por causa de la caída. Hay una sola norma que es perfecta. Y en esto soy cortante, porque es lo que Dios me ha enseñado. Hay una sola norma que es perfecta y es la palabra de Dios. Esta es la única autoridad, es la única que es el absoluto, es la única que dice si es blanco o es negro. Esta es la autoridad. No es lo que yo pienso, no es la tradición, no es la cultura, no es nada. Sino es la palabra, es el absoluto. Es por eso justamente que te digo y te pido y te ruego que abras tu corazón a la palabra, que dejes que Dios te hable, que te sometas a esa palabra preciosa. Ahí en Juan 17:17, este es un versículo bien conocido también. Dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que está fuera de la palabra no es verdad, ¿saben? Tu palabra es verdad. ¿Y quién es verdad? Cristo. Es verdad. Cuando vamos antes, Juan en capítulo 8, dice versículo 31, en la última parte y 32, Juan 8, 31b y 32.
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra te santifica, la palabra te trae a la verdad, la palabra te da libertad. Y tal vez te da la libertad que tal vez nunca habías conocido antes, nunca habías experimentado antes. Tal vez eres esclavo de algún pecado que te martiriza, y la palabra puede hacerte libre. Porque la palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los huesos y hasta los tuétanos, dice. Así que la palabra puede extraer de allí ese pecado, esa falta, esas raíces de amargura que muchas veces tenemos. Y entonces acá la Biblia saca a luz entonces nuestros motivos. La Biblia, acuérdense, es viva y eficaz. La palabra nos señala también cuáles son nuestros defectos. Y cuando la Biblia misma te señala cuáles son los defectos, Dios a través del Espíritu Santo te da el poder para vencerlo, para cambiar esa vida pecaminosa. Por eso dice, santifícanos en tu verdad cada día. Vamos al Salmo 19. Salmo 19. Y acá nos dice qué pasa si abrimos nuestro corazón a la palabra del Señor. Este es un salmo muy bello, habla de la ley del Señor y dice que su palabra es perfecta. Y los primeros 6 versículos son los primeros 6 versículos que yo leí al principio del servicio. ¿Se recuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Acá lo que nos está dando es una revelación general. Dios se ha revelado a través de la creación para que ninguno tenga excusa de que existe Dios. Pero entonces, como ya lo leímos, vamos a ver del versículo 7 al 9, porque hay una revelación especial en todo esto, de lo que es la palabra de Dios. Así que el salmista, en esta parte, en esta porción del 7 en adelante, nos va a dar acá 6 declaraciones, 6 títulos, 6 características de la palabra y 6 beneficios que la palabra nos da a cada uno de nosotros, y coincidentemente, justamente nombra 6 veces a Jehová, a Dios, en estos versículos también. Así que lo que voy a hacer es, viendo esos beneficios, esas características, esos títulos que la palabra tiene, y vamos a ir viendo versículo por versículo, ¿ok? Y entonces dice la palabra, allí comienza diciendo, la ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte el alma. Entonces cuando habla acá de la ley, es la Torá. Y Torá significa mostrar, indicar, dar dirección. Eso es lo que significa la Torá. Dios quiere guiar tu vida. Eso es lo que te está diciendo acá. Cuando Dios te habla de su palabra, no te quiere llenar la mente con cuestiones teológicas o religiosas. No, quiere dirigir tu vida, quiere llevarte a ti a una correcta relación con tus padres. Dios quiere, a través de la palabra, llevarte a una correcta relación con tu familia. Quiere llevarte a una correcta relación con tus prójimos, en el trabajo, en todo. Eso es lo que Dios está haciendo acá. Llevarte a una correcta relación, guiándote entonces a través de la palabra. Y dice acá, la ley de Jehová es perfecta y lo humano es imperfecto. Perfecto es mucho más que lo contrario a imperfecto, ¿saben? En lo que está hablándonos acá en el hebreo. La idea es mayor, es decir, que cuando estudiamos la palabra relacionada con otros textos, vemos que dice que la palabra de Dios es plena. Perfecta, plena, completa. A ver si me entienden acá. Lo que nos ayuda entonces a alcanzar todos los aspectos de nuestra vida. Cualquiera sea el aspecto de nuestra vida, ¿saben? Acá está la solución. Cualquiera sea el aspecto de tu vida, acá tenemos la solución. Y dice allí entonces, convierte el alma. La palabra convierte, y la palabra convertir significa revivir, restaurar, refresca el alma. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ahora, una de las cosas llamativas de esta generación,
en la cual estamos viviendo. Y ya los jóvenes ya me están mirando con cara media rara, porque cuando digo eso siempre algo les digo. Pero estamos viviendo una generación de lo que yo, personalmente, yo les digo a los jóvenes viejos. Los jóvenes viejos. ¿Por qué digo así? Porque vemos jóvenes que tienen menos de 20 o 30 años y tienen una cara de 30 o de 40 años. Tienen una actitud que parecen viejos, están destruidos en su vida. Ahora, déjenme hacer un paréntesis y lo digo en modo de reflexión. En mi época, sí, está bien, 50 años atrás va a decir, ok, 50 años atrás. Cuando nosotros veíamos un homeless, un vagabundo, decimos, ¿cierto? En español, un vagabundo. Era muy raro que viéramos un vagabundo, pero por ahí veías al borrachito del barrio, ¿cierto? Pero eran personas adultas. O los había dejado la esposa o había tenido un problema acá, pero eran personas adultas. Yo nunca vi en mi juventud jóvenes vagabundos como estoy viendo en la actualidad. Querido mío, y eso no es para desmentir a nadie, no se puede desmentir. Nosotros vamos en cualquier highway, vamos en cualquier calle y vemos pibes destruidos por el pecado, destruidos por las drogas, destruidos por los vicios, pibes jóvenes que tienen un cartel, dame un poquito de cambio, lo como quieran. Eso me da un dolor tremendo, porque entonces estamos frente justamente a una crisis en cuanto a la juventud, si se quiere. Bueno, la ley de Dios dice que es perfecta. La ley de Dios dice que refresca el alma. Y cuando habla del alma, habla de tu ser interior, habla del yo, habla del corazón. La palabra de Dios, si tú la escuchas, si tú la crees, si tú la vives, te da la fe, porque la fe viene por el oír, ¿cierto? Pero al mismo tiempo te da un cambio de 180 grados. Tú puedes ser un atorrante vagabundo ahora, pero después la palabra te lleva a ser un hombre digno. Puede haber sido un hombre infiel, pero te lleva a ser un hombre fiel. Un deshonroso, una persona honrada. Por eso dice ahí que te refresca. Pero además de eso, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y me gusta porque este libro testifica de Dios. Este libro es el testimonio de Dios. Ya en octubre vamos a tener el mes de la Biblia y vamos a hablar todas las características que este libro tiene, ¿cierto? Pero acá nos habla del testimonio acerca de quién es Dios, qué es lo que desea Dios. Eso es lo que nos habla acá. Pero me gusta porque dice, hace sabio al sencillo o hace sabio al simple. Ahora, cuando uno habla ahí, esa palabra, la raíz de esa palabra simple, ¿sabe qué significa? Significa puerta abierta. Simple significa puerta abierta, la base, ¿no? De esa palabra, la raíz de esa palabra. Es una persona con la puerta abierta. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir entonces? Es una persona que tiene la puerta abierta y no puede retener las cosas. Es decir, la persona que le entra por un oído y le sale por el otro, digamos. No puede retener. Y a mí me ha pasado algunas veces, ¿no? Que por ahí no retenés algunas cosas. ¿Cómo hago? Bueno, acá dice que te hace, al sencillo te lo hace un sabio. Toma al ingenuo, toma a ese de la puerta abierta, al simple de corazón y le permite vivir en esta tierra su vida con un entendimiento celestial. Es lo que está diciendo acá. Les da habilidades en todos los aspectos de su vida. No es un simple, sí, pero ahora en las manos del Señor es un tipo que sabe bien dónde tiene los pies puestos en la tierra, Versículo 8, otra de las características. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es decir, que los principios divinos para la vida que señalan, dice acá, es un camino recto. Y esto es interesante también. ¿No sabes cómo tratar a tu cónyuge? ¿No sabes cómo tratar a tus padres? ¿No sabes cómo tratar a tus hermanos, a la familia? Bueno, mira acá, los mandamientos de Jehová te marcan una recta. Y me gusta porque te dije, todos los problemas que tenga la vida está acá. Bueno, y cuando te lo muestra Dios, te muestra un camino, dice acá recto, muy claro. Es para que no vagues
cuando tú tienes un problema, ve a la palabra de Dios y no estés vagando en una opinión de uno, la opinión del otro, y algunos se van de un consejero a otro, de un psicólogo a otro, y lo mínimo que hacen es ver la palabra de Dios cuando la respuesta está acá. Dice que el camino de Dios es recto, el consejo de Dios es recto, no hay manera para salirnos. Y entonces cuando caminamos rectamente es cuando encontramos la solución. Es muy clara la afirmación que nos dice acá. Y cuando caminamos entonces en ese camino recto, es cuando entonces va a transformar nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Así que te va a alegrar el corazón y es la consecuencia de andar justamente por un camino recto, trazando la palabra. Y esta expresión habla de la autoridad de la palabra de Dios. Y una autoridad que va a traer luz a tus ojos. Porque dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Es decir, vivimos en un mundo de oscuridad. El mismo Señor Jesucristo dice, tenemos un mundo de tinieblas, ¿cierto? Por eso Él es la luz del mundo. Y bueno, ahí dice Proverbios, creo que lo tienen en pantalla también, Proverbios capítulo 4, 18 al 19. Y nos gusta la primera parte. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero escuchá la segunda parte. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Te das cuenta? Hay una vida de oscuridad donde no saben cómo vivir la misma vida. No saben cómo seguir adelante. Y si nosotros miramos el mundo afuera, decimos, bueno, Salomón decía, es todo vanidad, ¿no? Pero miramos cómo el mundo vive, y uno dice, ¿esa es la vida que estás disfrutando? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando era joven. Me está afectando este problema de la edad, parece. Pero recuerdo que hablaba con los jóvenes y los jóvenes decían, ¿y cómo la pasaste? Yo le preguntaba, ¿y qué tal la pasaste? Cuando trabajaba, ¿no? Le preguntaba a los pibes. ¿Y cómo la pasaste el fin de semana? Re bien. ¿Y qué hiciste? Nos pegamos una borrachera bárbara. ¿Y esa la pasaste bien? Sí, porque nos tomamos no sé cuánto y te decían el récord, ¿cierto?, de cuánto habían tomado. Y eso era lo divertido. Y eso es lo que estoy diciendo, lo que la palabra dice. Están en la oscuridad, ni siquiera ven en qué caminan, tropiezan, se caen. No saben lo que es realmente tener vida y vida en abundancia como la que nos da nuestro Señor. Ese es el asunto. Por eso es que la palabra nos da esa luz. Bueno, el Salmo 105, no, ¿cuánto es? Salmo 119, 105 es. Que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está, ¿cierto? Nos está iluminando. Es la palabra la que nos guía, la palabra que te enseña dónde vas y vas caminando entonces de manera segura. Pero es todo a través de la palabra. ¿Lees la palabra? ¿Te sometes a la palabra? Sigamos adelante, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y acá nos habla del temor de Dios. Fíjense, quiere decir que la Biblia es un libro que te enseña entonces a temer a Dios, a conocer a Dios, a reverenciar a Dios. Cuanto más amas a alguien, más lo respeta, ¿o no? Yo amaba a mis viejos. Y sí que respetaba a mis viejos, por supuesto. Los amo a ustedes, por eso los respeto. Y mientras más uno ama a la persona, más lo respeta. Y acá eso es lo que nos está diciendo acá. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es decir, la palabra sin contaminación, sin imperfecciones, te va a revelar exactamente con claridad cuál es el concepto de Dios. Dios es muy claro. Y dice que la palabra de Dios permanece para siempre, tiene un valor eterno. Y por último dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, juicio, cuando dice juicio de la palabra es veredictos, los veredictos de Dios. Los juicios de Dios son todos verdaderos. Y acá nos está diciendo algo muy claro, muy simple. Lo que Dios dice es verdad. Olvídate de aquello que no te lo diga Dios. Porque lo que te diga el diablo es mentiroso. Es más, la Biblia dice es el padre de las mentiras.
Y muchas veces este padre de mentiras te seduce con las personas, muestra sensualidad, muestra luces, muestra colores, muestra las cosas. ¡Uy, qué bárbaro! ¿Cierto? Porque dice que nos dice la misma palabra también, ¿cierto? Que es un ángel que se viste como un ángel de luz. Pero nunca te va a mostrar él, entonces, las familias destrozadas, las personas con SIDA, el aborto y las consecuencias que traen las drogas y todo eso. Por supuesto que no. No le creas nunca al diablo. Créele a Dios. No le creas las mentiras del diablo. Créele a Dios. Ahora, ¿dónde vas a encontrar las respuestas entonces a las decisiones de tu vida, a los problemas de tu vida? Bueno, en este libro. En este libro. Porque los juicios de Jehová son justos, dice ahí. Pero ahora tengo que correr con el tiempo, porque si no se me van a dormir algunos. Ya los estoy mirando, ¿verdad? Ok. Tengo que correr. Versículo 10. Dice allí, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. La palabra acá de Dios, la palabra de Dios es nuestra mayor posesión. Es más hermosa, vale más la palabra de Dios que todo el oro del mundo. Dulces, dice, y dulce más que miel y que la miel que destila del panal. Es decir, la palabra de Dios es nuestro mayor placer. No es un castigo, es una bendición realmente leer la palabra, tener la palabra, disfrutar de la palabra. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Es decir, es la mayor promesa que tenemos, la recompensa que viene cuando nosotros cumplamos con la palabra de Dios que nos va a dar el Señor allí en el cielo. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra es la mayor protección para nuestra vida. La palabra te va a proteger aún en esos pecados ocultos que no los reconoces o te has olvidado y están muy guardaditos de ahí. Hasta ahí te va a proteger. Versículo 13, preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Es la mayor purificación de la vida. Dios tiene su palabra. Y esta tarde, antes de pasar al segundo punto, yo te pido una vez más, entrégate a la palabra, lee la palabra, obedece la palabra del Señor. Y no estoy hablando solamente a las personas nuevas, estoy hablando a las personas también que ya llevan años. Para algunos, miren, hay que tener cuidado también, y tengo que hacer una aclaración acá. Para algunos de ustedes el conocimiento bíblico puede ser perjudicial. Me dice, ¿cómo es esto? Bueno, puede ser perjudicial. Quieren conocer la Biblia por la Biblia. Conocen la Biblia, pero desconocen a Dios. ¿Se acuerdan los fariseos? ¿Se acuerdan los sacerdotes, los saduceos y todos estos líderes religiosos? ¿Conocían de Biblia o no? De memoria. ¿Conocían a Dios? No conocían a Dios. Entonces, el hombre que conoce la palabra y no la practica, el hombre que conoce la Biblia, y conozco muchas de estas personas, y no tiene amor, es un hombre peligroso porque está encuadrado en lo que dice 1 Corintios 1:8b. Y 1 Corintios 1:8b dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Justamente lo está diciendo a este tipo de personas. Cuando estudiamos la Biblia es para conocer a Dios. Cuando estudiamos la Biblia es para que nos revele su carácter, para que nos revele a mí cómo estoy delante del Señor, para ir cambiando, para acercarme más a Dios, acercarme con un corazón abierto. Una vez más, ¿cómo está tu relación con la Biblia? ¿Cómo estás tú delante de la Biblia? ¿Cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuánto practicas de la Biblia? Si yo le digo, levanten la Biblia todo ahora, a ver, levanten toda la Biblia. Los agarré. Bueno, bastante. ¿Cuántos tienen las Biblias nuevas? Hay unos que la tienen impecable. No me quiero extender, pero hay algunos que tienen la Biblia impecable. Y claro, si leen nada más que Salmo, Proverbio y los Evangelios, está impecable la Biblia, ni la marcan. Otros que la tienen ya revieja, y la han marcado y se le han perdido hojas y estás leyendo, de repente estás leyendo Salmo y de Salmo pasaba a Mateo. Decís, ¿dónde están las hojas? Y se perdieron, qué sé yo. De tanto usarla, no. Hay que
hay que tener y hay que aprender de la Biblia. Si yo le digo en este momento, ¿dónde está Joel? Y me van a decir, allá es uno de los ujieres. No, el otro Joel allá que está el mexicano. No, Joel es parte de la Biblia, ¿saben? Es un libro de la Biblia. Y debemos de estudiar la Biblia, tenemos que entender cuántos capítulos tiene y todo eso. Entender, familiarizarnos bien con la Biblia. Ahora, hermano querido, tengo que cerrar este punto, porque si no ya se me va todo con ese punto nada más. Pero hermanos queridos, tenemos que abrir nuestro corazón a la Biblia para leerla, para estudiarla, para amarla, para vivirla. Es por eso que Dios nos ha dado esta palabra bendita. Para que nosotros podamos abrir nuestro corazón entonces a esa palabra. Así que primer punto, abriendo nuestro corazón a la palabra de Dios. Segundo, abriendo el corazón al conocimiento de la persona de Dios. No encontraron Joel, menos van a encontrar Oseas. Vayan Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 3. ¿Saben qué? Me parece que no es buena idea poner eso ahí, ¿eh? Ok, bien, Katy. Oseas 6, 3. Y dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer. Escuche. Y conocemos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Te das cuenta? Un corazón abierto a la persona de Dios significa que tu corazón tiene una relación con Dios y no una religión con Dios. Es conocer a Dios, es gozar de Dios siempre. Una relación tan profunda que deseamos con toda nuestra intensidad, con toda nuestra fuerza. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6? Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Eso se trata allí. ¿Qué relación tienes con Dios? ¿Estás abierto a la persona de Dios? ¿Sabe? Algunos conocen mucho de Biblia, pero no conocen de Dios. No se abren a esa relación íntima con Dios. Busquen el Salmo 16, por favor. Acá dice el salmista, no hay para mí bien fuera de ti, Señor. Yo no deseo nada de lo de afuera, quiero todo lo tuyo. Es lo único que dice el salmista acá. Y muchas veces pasa eso, que tú y yo vivimos de deseos. Y deseo esto, deseo aquello, son deseos, deseos, deseos. El salmista dice, yo he encontrado plena satisfacción en ti, Señor, en Cristo. Y es interesante porque dice el Salmo 16, 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. ¿Sabe que Matthew Henry dice, este comentarista, el que multiplica a los dioses multiplica sus propios dolores? ¡Qué palabras! Porque más dioses paganos, más ídolos en tu vida, más dolores tienes. Y algunos tienen el deporte, tienen la plata, tienen la profesión, tienen esto, tienen lo otro, y van agregando dioses. Bueno, más dolores, dice, vas a tener. Y acá las aflicciones. Así que el salmista dice en el versículo 4, en la parte B, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su palabra. No quiero contaminar ni siquiera mis labios con los ídolos. Dice acá, ¿por qué? Porque yo estoy satisfecho con él. Estoy satisfecho con la heredad que me ha tocado, que es hermosa. Versículos 5 y 6. Jehová de la porción de mi heredad y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando habla de cuerdas, eran unas cuerdas que usaban para limitar los terrenos que ellos le habían dado. Y dice la herencia, que eran las cuerdas que Dios le había traído a la vida. Y dice, son deliciosas. Él es mi suerte, dice, y tú sustentas mi suerte, mi propio destino. Y Él es la porción de mi vida, dice el versículo 8, tengo que correr. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Ahora, le voy a repetir de nuevo, porque no lo leí bien este versículo. Preste atención. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. ¿Entiende lo que dice ahí? El Señor está delante de mí, pero está al lado mío. Nos está dando la idea acá de las posiciones de Dios. Dios se pone delante mío como el ejemplo a seguir.
Pero Dios está al lado mío para protegerme, para darme el poder, para darme la fuerza, darme la capacidad, el conocimiento, para poder entonces tener una vida y una vida triunfante en Él. Muchos van a tomar decisiones y dicen, Señor, ¿cómo voy a perdonar a mis padres? ¿O cómo voy a perdonar a mi hermano que me hizo esto? ¿O cómo voy a solucionar tal y tal problema? Bueno, primero vea la palabra, Dios está contigo, querido hermano. Nunca te olvides que Dios está contigo para fortalecerte. Lo que Dios quiere es que te esfuerces. Dios quiere que seas valiente, pues. ¿Se acuerdan allí Josué? Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Amén, gloria a Dios por eso. Y el Señor Jesucristo repite lo mismo. Allí en Mateo 28, ¿cierto? El versículo 20 al final. Y dice, yo estaré, ¿dónde está? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén, dice el Señor. Así que Dios no nos abandona jamás. Tal vez una persona de ustedes ha sido abandonada en la juventud. Tal vez alguno de ustedes, hasta los padres los ha abandonado. Los amigos, los hermanos, no sé. Pero sabes, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá, dice el Salmo. Así que Dios va a estar ahí siempre. Versículo 11. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Has estado en la presencia del Señor? ¿Sabes lo precioso que es eso? ¿Te preparas? ¿Cómo te arreglas para la presencia del Señor? Y acá hoy tengo que entrar en otro tema que ya sé que lo vamos a ver después. Cuando los chicos terminan el secundario, al menos lo vi en mis hijos, en las nenas al menos, está el famoso prom, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? Y se arreglan y se ponen una belleza y se pintan y están ahí enfrente del espejo 4 horas. Y ahí lo vimos a Jorgito arreglarse, ¿cierto? Y estaba otro más. Y los muchachos se arreglan bien lindo porque tienen esa fiesta. Ahora, no tiene nada de malo esto, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, al contrario. Pero si se arreglan así para mostrarse, ¿cierto? En una ocasión especial, ¿cuánto más nos tenemos que arreglar para estar en la presencia del Señor? Ahora les voy a tirar una un poquito y no me quiero escapar, porque si no me voy a extender mucho, pero ¿se acuerdan cuando le dije que recurrimos muchas veces a las fuentes que no son seguras? Ok. Muchas veces decimos, ay, no, y tal vez echando mano a la cultura o a la tradición. Muchas veces decimos, ay, no, pero yo voy a la iglesia con llore, voy a la iglesia como yo quiero, total, Dios conoce mi corazón. Ay, qué espiritual que suena. Suena re espiritual, ¿sabes? Pero es la realidad de las cosas. Ahora, escucha esta. ¿No dice el apóstol Pablo, o no sabéis vosotros que sois el templo del Espíritu Santo? Ahora, no se limita a venir bonito acá a la iglesia, a lo que nosotros llamamos la iglesia porque estamos todos juntos. Tú, individualmente, creyente, eres el templo del Espíritu Santo. Tú tienes que estar de la mañana hasta la noche presentable. No te puedes contaminar porque eres el templo del Espíritu Santo. No puedes andar como un mamarracho porque eres la representación de Dios. Y entonces algunos dicen, no importa, Dios conoce, sí, Dios conoce el corazón. Y ya vas a arreglar con Dios también, ¿eh? Pero ese templo tiene que estar limpio, tiene que estar presentable siempre. Te tenés que bañar, estar perfumadito. Ya cuando yo trabajaba en la construcción, estaba hecho bueno, algunos me conocen. Terminaba de ligera y terminaba blanco, pero te acercabas, al menos sentía el perfume rico. Sucio, pero perfumado. Pero es importante eso, hermanos queridos. Y ahora les digo, lo tomamos a gracia, pero cuando es que me voy para cualquier lado. Ese es el problema de los viejos, no por cualquier lado. Es importante porque cuando tuve un hermano que estuvo muy mal en el hospital y en la mañana yo iba con mi traje de constructor. Y entonces las enfermeras me conocían como el hijo, si se quiere, de este que estaba enfermo, ¿no? Todo sucio. Y en la noche me bañaba e iba con el traje de pastor. Y un día una se dio cuenta, me dice, pero vos no sos el que venía en la... Sí, ese mismo soy yo. Pero no importa, si de alguna u otra manera
tenemos que siempre, y esto en serio, tenemos que siempre estar lo mejor presentables. Y no solamente de acá para afuera, sino más aún adentro. Si somos el templo del Espíritu, no puede estar contaminado, no podemos profanar el templo de Dios. Tengo que seguir adelante. En segundo lugar, la plenitud. Dice ahí, hay plenitud de gozo. Cuando el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que se fue y dijo, yo quiero hacer mi vida y mi vida la voy a hacer. Y se fue y gastó todo y yo hago lo que quiero, no me interesa el dinero del viejo, yo voy a gastar lo que yo quiera, voy a hacer mi vida. Pero resulta que después se le acabaron los amigos, se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, se le estaba acabando la vida porque ya no tenía para comer. Deseaba comer las algarrobas del padre, los cerdos. Cuando él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Quiero que te quede eso, abundancia de pan. Mira, en la casa del Señor hay abundancia y Dios es superior a todas las cosas. Lo que Dios nos da es superior a todo. Esa es la abundancia, esa es la plenitud de gozo que nos dice acá. Pero además dice el tercer lugar, dice, delicias a tu diestra. La persona y la plenitud se juntan ahora, ¿cierto?, con el placer. Y es muy importante esta declaración, porque, y más que nada hoy en día, estamos en una generación que hoy día vemos todo y es todo en base al placer. Te tomás una Coca-Cola, yo sé que algunos son fanáticos, te tomás la Coca-Cola y que habían propaganda, me acuerdo, te tomás la Coca-Cola y después que la tomás decías, qué hermoso, como 40 grados que va a ser hoy día, ¿cierto? Y tomás pero es todo placer. Hoy todo se trata, ¿sabés cómo se llama eso? Hedonismo. Ese es el término que tiene, hedonismo. Es la búsqueda de disfrutar, de querer buscar todo a costa de lo que sea, ¿cierto? Buscar ese placer. Y entonces si tu matrimonio no anda, ¿cuánto te dicen? Casate, si no anda te busca otra señora y listo. Y si esto no te gusta, cambialo, haz otra cosa. Pero sentite bien, disfrutá la vida. Bueno, eso es el hedonismo. Acá sabe lo que nos dice en la palabra del Señor, que no hay placer fuera de Dios. No hay placer pleno, porque dice en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y por último, aparte de eso, delicia a tu diestra para siempre, aclara. Es decir, esa perpetuidad, que en la presencia de Dios tenemos esa plenitud y placer, pero es eterno, eso es lo que nos dice. Y me gusta porque primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece y permanece para siempre, amén. Lo que es de Dios no es pasajero, lo que es de Dios es permanente, porque tenemos un Dios eterno. Y todo lo que Dios te diga que hagas va a ser, entonces se proyecta hacia la eternidad. Tenemos un Dios eterno, tenemos la palabra eterna. Entonces, el último punto, y ahora sí. Entonces, abierto, dijimos, a la palabra de Dios. Segundo punto, abierto al conocimiento de la persona de Dios. Y tercero, abierto a los propósitos de Dios. No solamente debemos abrirnos a la palabra, abrirnos a Dios, pero ahora a los propósitos de Dios. ¿Sabes? Este versículo lo conocen de memoria. Efesios capítulo 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues. Pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y después nos dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, esa palabra hechura es una palabra que tiene una connotación de poema, si se quiere. Pero él agrega acá una palabrita especial, somos hechura suya. Es decir, somos el poema de Dios. Eso es lo que nos dice acá. Somos el poema de Dios. Y luego dice, hemos sido creados. Es decir, lo que Pablo te está diciendo acá, Dios, por supuesto, inspirando a Pablo, habla de que hemos sido creados, tú has sido creado para buenas obras. Es lo que nos dice acá, en Cristo Jesús. Hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Dios te creó para que tú dejes una marca en esta tierra. Lo que importa, no,
Mira, lo que importa no es cuántos años vivas, no es la duración de la vida, sino la donación de la vida. ¿A quién vas a dar tu vida? Lo que importa es lo que vas a dejar. No interesa sea 1 o sea 20 años que vivas. Hoy día, o ayer, mejor dicho, falleció la hermana Adriana. Estamos hablando, los que vienen los miércoles, sabemos que estamos orando por ella. Fue algo rápido. La esposa era la esposa del pastor allí en Mendoza. Una mujer, creo que tenía 53, 54 años, re joven. Le dio un derrame y estuvo un par de semanas en el hospital mal, ¿cierto? Y se acabó. Pero, ¿saben? Estaba leyendo algunos testimonios. Y en ese testimonio estaban diciendo las marcas que esta mujer dejó, la fidelidad, decían, de esta mujer. De eso se trata. No se trata de cuánto tiempo vivimos, se trata de qué es lo que hacemos, cuánto dejamos, qué herencia vas a dejar. De eso es lo que nos está diciendo acá. Tan tontamente vivimos porque somos tan tristemente humanos que muchas veces tratamos, ¿cierto?, de no ser, de ser egoístas, de tener para mí, y nos olvidamos justamente de cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito que Dios te puso acá en la tierra. Es una búsqueda loca, ¿cierto?, de querer buscar las necesidades cuando ni siquiera tú y yo sabemos qué necesidades tenemos. Nuestro Padre Celestial sabe qué necesidades tenemos. Nosotros buscamos cualquier cosa y confundimos muchas veces el ser rico con ser bendecido, por ejemplo. Mira, no hay nada de malo en tener dinero, siempre y cuando venga de Dios. Y si tú tienes problemas con el dinero, dámelo a mí, no tengo problema. Pero no hay nada de malo el problema del dinero. El problema es cuando tú haces de tu vida un propósito para tener ese dinero y no está Dios en el primer lugar. Ese es el problema. Y dice Hechos capítulo 13, versículo 36, porque a la verdad David, Hechos 13, 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Ahora presta atención acá, David sirvió, ciertamente, cumplió con toda la generación donde Dios lo puso, en ese tiempo quiere decir. Pero David no, sobre todas las cosas, cumplió con Dios. Cumplió los propósitos que Dios tenía con sus errores, con sus fallas, eso podemos hablarlo. Pero acá lo que nos está haciendo referencia es que David tuvo en su esfera, en su tiempo, en su momento, él cumplió con Dios y bendijo, ¿cierto? Y sirvió a las demás, al reino y de todo eso. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Tú tienes también tu propia esfera. Tú tienes donde te mueves, tu iglesia, tu familia, tu barrio. Tienes tu época, esta época que estás viviendo. Y bienvenidos a esta generación que yo les digo, en serio, que para mí es la generación más difícil que ha pasado sobre la tierra. Una generación en la cual no somos llamados a morir por Cristo, sino somos llamados a vivir por Cristo, que es algo muy diferente. Una generación que mira atrás y puede aprender de los mártires que dieron su vida por Cristo. Hoy llamados estamos los creyentes a vivir por Cristo, no a morir por Cristo, les remarco esto. Vivir a Cristo en tu iglesia, vivir a Cristo en tu hogar, vivir a Cristo cuando sales en el trabajo, vivir a Cristo cuando aquellos que se oponen a ti, vivir a Cristo cuando aquellos que se burlan de ti, cuando te desafían. Eso es vivir a Cristo a pesar de eso. Yo me siento honrado realmente de que Dios me haya escogido. Y sabes, creyente, si eres maduro entiendes esto. Siéntete honrado de que Dios te escogió. Pero te escogió con un propósito. Y el propósito es para que dejes marcas. El propósito es tú eres la luz en este mundo porque reflejamos la luz de Cristo. Y el propósito es dejar marcas, huellas, gente que al poder vernos a nosotros pueda ver a Cristo, pueda conocer del Señor. Ese es el propósito de Dios con todo esto. Servir a Dios es un privilegio, ¿saben? Es un privilegio. Y servir a Dios también tiene esa recompensa.
Y es el precepto que mueve la vida. Así que, para terminar, hermano querido, yo te animo. Yo te animo entonces a que abras tu corazón. Yo te animo a que abras tu corazón a la palabra de Dios. Yo te animo a que abras tu corazón al conocimiento de Dios. Pero también te animo a que abras tu corazón a los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para darle honra y gloria a nuestro Padre Celestial, que Él se merece toda la gloria y la honra. Así que si hay alguna persona que aún no conoce a Cristo, hoy es el momento de dar la vida a Cristo. Aceptar que es Dios, pedirle al Señor que entre en tu corazón, decirle, Señor, yo creo en ti, te acepto como Señor y Salvador, perdona mis pecados. Pero también es el momento tú, querido hermano, que tal vez has cerrado mucho el corazón al Señor. Tal vez estás muy concentrado en las cosas acá del mundo y te has olvidado de abrir el corazón plenamente a Dios. Este es el tiempo del reencuentro con el Señor. Pídele perdón, cree en la palabra, conoce más del Señor, cumple con los propósitos de Dios. Padre eterno, queremos darte gracias por tu palabra, gracias Señor por amarnos tanto. Gracias Señor porque un día en nuestra historia nos escogiste y pudimos ver con claridad Señor que no hay otro camino más que Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que nos has dejado. Gracias, Señor, porque la Biblia eres tú, Señor. Es viva y eficaz. Gracias porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Padre, yo quiero pedirte en este momento dos cosas, Señor. Que si hay alguien que no te conoce, que tú, Señor, porque esto no se trata de religión, sino de relación contigo, que tú muevas el espíritu y toques a esa persona. Que le des claridad en el corazón, que le quite las vendas de los ojos y pueda ver que el único camino para llegar a ti, Señor, es a través de Jesucristo. El mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero lo segundo que te pido, Señor, es que toques el corazón de mis hermanos, de aquellos que han estado cerrando el corazón a ti, Señor. Que lo toques, que los hagas volver, Señor, al camino. Y que todos juntos podamos, con un mismo sentir, trabajar en ese propósito que tú nos has dado. Y sabemos que el único propósito, el principal propósito de la vida del creyente es darte gloria a ti, Señor. A ti sea esa gloria. Gracias, Padre. Bendícenos, danos una semana de victoria en el Señor Jesucristo. Y que podamos testificar, Señor, a todos aquellos que nos encontremos y podamos ser esa luz, Señor, que muestre a Cristo para salvación de los perdidos. Te damos las gracias, llévanos a casa con tu paz y tu bendición y lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos invitados